Vale, si queréis ir sentándoos. Recordad, todo el mundo tiene que estar sentado. Bueno, Egunon, esto ya casi está. Estamos hoy presentando la película Las leyes de la frontera, que clausura la sección oficial de esta edición del Festival de Cine de San Sebastián. Y para presentarla tenemos con nosotros a Daniel Monzón, director y guionista, a Jorge Guerrica Echevarría, también guionista, y a los actores Marcos Ruiz, Begoña Vargas y Chechu Salgado. Como siempre, si queréis ir levantando la mano y os doy turno. ¿Sí? Sí. Bueno, mira, empiezo yo con una pregunta. Me interesaba... Todo bien. Sí, están aquí, pero tu bueno... pregunta nos va a interesar seguro. Tenía curiosidad porque, bueno, he visto que, bueno, todos sabemos que Jorge y que Daniel han trabajado juntos en varias ocasiones, en las últimas 4 ocasiones como mínimo, si no me equivoco, pero sí que es verdad que no realizaban una adaptación de una novela desde Celda 211, ¿no? Sí. Entonces, además, una novela importante como es la de Javier Cercas, ¿no? Entonces, en este caso de Las leyes de la frontera. Entonces, me interesaba un poco saber cómo había sido este proceso de adaptación, si habéis modificado mucho material de la novela, si lo habéis hecho vuestro de algún modo. Entiendo que es evidente que sí, pero ¿cómo había sido este proceso, tanto para el director como el guionista? La verdad es que cuando leí la novela, que la leí de un tirón, una noche cayó en mis manos y no pude parar de leerla, ¿no? Y al terminarla dije, quiero llevar esta novela a la pantalla, porque me concernió de muchas formas. Y la primera sensación que tuve era que quedaba como para 2 películas, un poco, porque incluso el sentimiento, ¿no? al que me condujo la novela me recordaba un poco a una película extraordinaria de Sergio Leone que se llama Érase una vez en América, que había una primera parte en la que estaba toda la peripecia de los jóvenes y una segunda parte, ¿no? Que los adultos recordaban todo cómo les había marcado esa peripecia de la juventud. Pero claro, me di cuenta de que esto era pues una epopeya muy, muy grande, ¿no? Intentar hacer 2 películas de 2 horas y además que seguramente no tenía mucho sentido. Le pasé la novela, bueno, a Edmond Rock, el productor, para a ver si le apetecía y interesaba, y le interesó inmediatamente. Además, él es de Gerona. Y fuimos a por los derechos y a Jorge Guerrica Echevarría le dije, léete esta novela a ver qué te parece. Y le gustó mucho. Lo que pasa es que coincidíamos que era complicada de adaptar, ¿no? Porque es una novela que realmente para llevar... Son 2 lenguajes muy distintos, ¿no? La literatura y el cine, y había que condensar toda la peripecia de la novela y esas 2 partes, ¿no? Entonces fueron años realmente de irle dando vueltas hasta que llegamos a esta versión, ¿no? En la que nos dimos cuenta que nos teníamos que agarrar a la peripecia de los ojos y a la experiencia vital de Gafitas, y que esa segunda parte estuviera condensada en ese prólogo y el epílogo, ¿no? Y que acabara transmitiendo el mismo sentimiento de melancolía sobre un pasado, ¿no? Que podía haber sido de una forma y no lo fue, que transmitía la novela, ¿no? Cuando le pasamos la película a Javier Cercas, yo por un momento, mientras la estaba viendo, decía, Dios mío, está viendo al autor, ¿no? El que pensó primigeniamente en esto y a ver qué le parece. Y al terminar empezó a aplaudir, ¿no? Pero es que no paraba de aplaudir y le pareció una adaptación fantástica, nos abrazó y nos dijo algo que no todos los escritores lo ven, pero que es verdad. O sea, que para ser fiel al espíritu de la novela has de ser infiel a la letra. O sea, tienes que jugar con la novela, con ese universo que ha creado alguien, que es como la partitura para un director, ¿no? Y tú tienes que ofrecer tu mirada y transmitir lo mismo que a ti te ha transmitido la novela, que es el hecho por el que la adaptas. Si no, no adaptaría esa novela. O sea, a ti te ha gustado y quieres llevar a la pantalla lo que te transmitió, ¿no? Entonces, es una versión, yo creo que muy fiel en su espíritu y muy libre en la letra, ¿no? Jorge. Pues un poco eso. No, bueno, se suele decir que las buenas novelas no son buenas para adaptar, ¿no? Que es mejor tener una mala novela con una trama interesante y que de ahí salen mejores películas. Pero después de hacer este trabajo yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las buenas novelas lo que tienen sobre todo son grandes personajes y que cuando tienes buenos personajes, inventar las situaciones o recrear las situaciones para trasladarlo al cine es mucho más fácil, ¿no? Cuando tienes personajes como Tere, como el Zarco, como Gafitas, de repente están tan bien trazados que los pones en cualquier otra situación que no existe en el libro, pero sabes exactamente lo que van a decir, ¿no? Y lo que nos pasó aquí es eso, desde que empezamos
y además es algo que solemos hacer a veces en las adaptaciones, antes de empezar a trabajar con la trama y demás, es decir, bueno, vamos a darle voz, vamos a ver cómo hablaría el Zarco o cómo hablaría Tere, ¿no? Y de repente te das cuenta que te resulta fácil, que dices, pues es verdad, sé cómo hablaría Tere, ¿no? Y sé cómo hablaría el Zarco. Entonces, la verdad es que el trabajo, yo lo que le decía a Cercas es que curiosamente había sido fácil, había sido trabajoso encontrar la fórmula, pero lo disfrutamos mucho y eso es una cosa que no siempre ocurre, ¿no? Uh-huh. Hola, buenas. Mi pregunta era un poco para el reparto. Quería saber un poco, primero, cómo fue meteros en estos años 70 tan chungos de aquel entonces. Y por otro lado, también, según tengo entendido, para algunos, creo que es vuestro primer largometraje así grande. Entonces, ¿cómo ha sido un poco también ese trabajo? Vale, gracias. Uh-huh. ¿Empiezas tú? Vale. Bueno, respecto a la época, tuvimos el confinamiento, así que pudimos aprovechar todo ese tiempo antes de empezar a rodar. Hicimos videollamadas, estuvimos con Daniel, que nos envió un correo con un montón de películas de la época, documentales, música, cualquier cosa que nos fuera de ayuda. Y luego, para meternos realmente en la época, lo que a mí me sirvió de ayuda y de meterme en el personaje es la ropa. Todo el vestuario, las camisetas ajustadas, la chaqueta vaquera, los pantalones campana, todo eso era de verdadera ayuda. Eso y estar realmente en el set y luego ver a todos los compañeros metidos en los personajes. Bueno, un poco lo mismo. Tuvimos el confinamiento y tuvimos mucho tiempo, que es al final algo que no tienes para cualquier proyecto. Y la verdad que se agradece y además pudimos, por eso, vía Zoom y todo esto, pues estuvimos compartiéndonos también mucha información entre nosotros, por el grupo de WhatsApp y estas cosas. Y así para todos estar como en el mismo tono y en el mismo punto de la película. Y bueno, a nivel personal, sí que es verdad que es como mi primera película así más grande y ha sido pues un sueño porque el equipo, o sea, todos los departamentos también ayudaba muchísimo porque tanto arte, que hizo un trabajo excelente, como vestuario, como maquillaje, todos, o sea, estábamos a tope con las leyes de la frontera y era como ya entrar en ese mundo y era muy fácil entrar en Tere y entrar en los 70. Pues yo comparto un poquito lo que han dicho mis compañeros. El trabajo de inmersión fue a partir de revisión de películas de la época, hablando con gente que sí que vivió la época, leyendo libros, viendo algún fanzine, programas de televisión y bueno, luego de la mano de Daniel pues es todo bastante fácil, a pesar de ser eso, la verdad, la primera película que realizo, pues con Daniel se trabaja muy bien, muy cómodo y fue pues todo bastante sencillo. En un principio. Sí, la verdad es que a nosotros nos paró la pandemia, como a todos, ¿no? Y la época de que estábamos encerrados, ¿no? Pues hacíamos reuniones periódicas de Zoom, ¿no? Yo lo que quería era, ya teníamos la banda, ¿no? La teníamos formada y yo quería que esa banda respirara realidad, camaradería, ¿no? Que hubiera una relación real entre ellos, y la hubo. Entonces, quedábamos semanalmente, hacíamos una reunión de Zoom, yo hablaba con ellos también individualmente. De hecho, a todos nos mantenía, ¿no? La esperanza de poder rodar la película en esos tiempos, ¿no? Que eran tan angustiosos, ¿no? Estar todos encerrados y tal. Era como la luz al final del túnel, ¿no? Era decir, me decían todos, vamos a rodarla, ¿verdad, Daniel? Y yo, sin duda, vamos a rodarla. Pero claro, estábamos todos como, espero que, ¿qué pasará? Pero era algo que... o sea, compartíamos una energía estupenda porque nos ayudaba a estar de pie y en efecto yo les proporcioné muchos deberes, ¿no? En ese confinamiento, pero al mismo tiempo que fue algo que también nos mantenía con mucha energía. Total, ¿no? total. O sea, un montón de películas, por supuesto películas de Kinkis, pero películas de la época que reflejaran la España de entonces, tipo pues, La escopeta nacional o Asignatura pendiente o películas de Luis de la Iglesia, etcétera, periódicos, noticias, mucha música de la época, no solo la que escuchaban los Kinkis, sino la que escucharía cualquier persona en ese contexto. Y luego, sobre todo, era que ellos ya formaron sus grupos de WhatsApp, tal y cual, y se iban contaminando, ¿no? de esa amistad. Y luego, además, hay algunos de los actores que, por cierto, están aquí en primera fila, 3 de ellos, Víctor, Xavi y Jorge, que hacen del Drácula, del Gordo y del Chino, que es la primera experiencia en cine suya y de otros de la banda. Y una cosa que también les decía era, dejaos el pelo largo, cabrones.
porque día a día ellos iban mirando el espejo y se iban metiendo en sus papeles, ¿no? Claro, O sea, de tal manera que cuando por fin nos abrieron la puerta, ¿no? Y pudimos salir todos, ¿no? En tromba, pues había ahí una energía maravillosa y os habíais convertido todos en unos señores kinkis con unas melenas como tenían que ser, ¿no? Y en amigos ya, porque nos conocimos por videollamada, pero ya era como, tío, somos una banda. Sí, no, la energía fue realmente ya cuando llegamos a ensayar, era arrolladora, ¿no? Aquello no había quien lo parara. Y es lo que yo quería que destilara en la pantalla, ¿no? Esa verdad de una amistad, ¿no? Porque Gafitas no solo se encuentra con Tere y se enamora hasta las patas y por eso pasa al otro lado. Es que también encuentra de pronto una familia, que es lo que busca cualquier adolescente, ¿no? Un grupo al que pertenecer, ¿no? Y curiosamente no lo encuentra en su clase, sino que lo encuentra al otro lado, ¿no? Es el grupo que le acoge y que le da cariño. Yo quería que ese cariño fuera real, y de hecho lo es. O sea, esta gente ya es una banda. Para toda la vida. Creo que lo bueno también de la película es que, aunque ellos no conocieron la época, al final las emociones en todas las épocas, a esa edad, son muy parecidas. Entonces conectaron enseguida con lo que tenían los personajes, ¿no? Con lo que estaban buscando en ese momento de transición entre intentar pasar a la vida adulta, ese momento en el que no sabes todavía qué va a ser de ti, hacia dónde vas a tirar, cómo vas a vivir, que crees que ya eres alguien mayor, pero todavía eres un poco un niño, ¿no? Y todo eso lo entendieron perfectamente y lo incorporaron, ¿no? a la época. Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la peli. Yo tenía una pregunta para los actores y luego una segunda quizá para Daniel. La pregunta para los actores es, ya han comentado que vieron películas durante el confinamiento y tal, pues eso, de cine kinky, va especialmente dirigido al cine kinky. Si conocían ya el género o subgénero, como quiera llamarse, y si no lo conocían, bueno, ¿qué sensaciones tuvisteis, ¿no?, al ver ese tipo de pelis? Y tal. Y luego quería preguntar, si creéis que hoy en día hay un tipo de cine como era el cine kinky en su momento, ¿no? Lo que reflejaba, si hay un cine hoy en día que refleja algo parecido a lo que reflejaba el cine kinky en su momento. Gracias. Bueno, yo mi primer acercamiento al mundo kinky fue gracias a mi padre. Encontré un cómic de El Víbora, Sangre de Barrio, de Jaume Martí, como cuando tenía 14 o 15 años, y la verdad es que el atractivo fue impresionante, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué me están contando? Entonces, a partir de ahí, pues, vi películas, pues El Navajeros, ¿cómo se dice? Deprisa, etcétera, etcétera. Y la verdad es que eso, que siempre fue... que por eso para mí realizar la película fue casi es un sueño, ¿no? Quiero decir, porque poder representar un personaje como es el Zarco, ¿no? Que sí que bebe un poco de la historia, pues, del Jaro, de todos estos grandes personajes kinkis, es una pasada, es un sueño. Yo el género lo conocía también de oídas porque lo había escuchado en mi casa también por mi padre. Sobre todo me había hablado mucho de Deprisa y al final él vivió un poco, ¿no?, todo este movimiento de los 70 del mundo kinky de diferente manera a la película, porque la película pasa en Girona y mi padre vivía en Madrid, pero sí que había muchas similitudes de cosas que me contaba él. Y bueno, yo descubrí el cine kinky por esta película, claro, o sea, tenía alguna idea, pero muy ligera. Y pues me enamoré del cine kinky y era como increíble estar en el confinamiento. Me ponía cada día una película para ver con mi padre y pensar, ¡buah, es que vamos a hacer una película así de guay! Me parecía lo más. Yo lo mismo. Ya conocía lo que era el género kinky, pero sí que necesité estudiarlo de la mano de Daniel y ver varias películas como Navajeros, Colegas, Deprisa. Pero sí que es verdad que mi personaje de todas maneras no pertenece a este mundo. Así que me servía de ayuda a conocerlo, pero no tal vez tanto como a ellos. Claro, tú ibas a conocerlo de la mano de Eso Tere y es, Zarco, ¿no? me lo iban a enseñar durante el rodaje. Sí. Y referente claro, es que ese cine, ¿no?, de finales de los 70 y de los 80 es una cosa muy peculiar, muy encapsulada realmente, ¿no? Porque yo creo que la gran fuerza que tenían esas películas es que estaban interpretadas por los propios kinkis. Entonces hoy hay un aroma medio documental casi en aquello, ¿no? O sea, aunque eran historias, pues José Antonio Aroma tiraba más a una cosa más moralista,
¿no? Saura le estilizó aquello, ¿no? Lo de la Iglesia era más pasoliniano, ¿no? Más crudo, más... Pero claro, tú percibías que estaba interpretado por la gente que luego en efecto acabó muerta o a tiros por la policía por un pico de heroína, ¿no? Entonces, todo eso tú lo ves y sabes lo que ocurrió con el destino de todas estas personas, ¿no? Todos estos kinkis que están prácticamente todos muertos, ¿no? Nosotros solo pudimos hablar con uno de los supervivientes, ¿no? Que es el Pera, para un poco hablar de primera mano con uno de esos protagonistas. Entonces eso, claro, hoy yo no veo no podría decir que existe un cine que pueda semejarse a aquello, porque aquello es una cosa muy peculiar, ¿no? de aquella época. Y de hecho, a la hora de acercarnos nosotros a aquel género, realmente La Estrella de la Frontera no trata de ser una película manierista a la manera de aquellas, porque no tendría sentido. Porque claro, si tú no tienes aquellos protagonistas, ¿no? Que era la gran característica de aquel cine, es ridículo, ¿no? O sea, realmente esto es una película que se plantea desde la perspectiva de Gafitas, que son de las cosas que me encantó también de la novela, ¿no? O sea, que el punto de vista es el de ese chico de clase media que se acerca a ese mundo, ¿no? O sea, él nos lleva de la mano y nos introduce en ese mundo. Y la película está planteada desde su recuerdo y, por lo tanto, la idealización que él hace de esa etapa, que fue la más vívida, la más pasional que tuvo nunca en su vida. Entonces, todo está, digamos, estilizado. Es como Gafitas se acuerda de, y yo me acuerdo de, porque yo también era un niño que convivía con los kinkis. O sea, yo era como Gafitas, vivía al final de la ciudad, ¿no? Y desde mi ventana veía los descampados por los que se movían los kinkis, ¿no? Que eran figuras que más de una vez me atracaron y que me producían temor por ello, pero también fascinación, porque les veía y sentía que su forma de vivir y de saltarse las convenciones, ¿no? Pues me resultaba muy atractiva. Yo tenía una enorme curiosidad, igual que Gafitas, por ello. Entonces, el planteamiento de la película es ese, ¿no? Es como un amarcor, como me acuerdo de aquello. Y es una estilización del género, ¿no? O sea, sobre todo es una historia de amor, una preciosa, conmovedora historia de primer amor adolescente, ¿no? O sea, eso es lo que es la película, ¿no? En ese contexto pues eso, de lo kinky, ¿no? Es como un thriller ibérico, como aquellos, pero que el género también formalmente está estilizado desde el mismo momento en que el formato que hemos elegido es el formato Scope. O sea, esto es una película en Scope, aquí es una película en un formato cuadrado, un formato de 1,85, ¿no? Y todo va en ese lado. Es como supervitaminizar el género, ¿no? O sea, aquí los coches son los mismos de época, pero suenan en 5.1. O sea, es como una mirada contemporánea a aquello, ¿no? Lo que no quiere decir que la película está absolutamente basada, todo el arte de la película, el vestuario, todo es de la época. O sea, es muy fiel, pero el espíritu o el tono tiene digamos, ese punto como pasional, ¿no? Lleno de energía, ¿no? de viveza, porque nos agarramos a la mirada de su protagonista, ¿no? Y luego también una cosa interesante es que, como todos conocemos cómo acabó aquello, quiero decir que como la mayoría de ellos acabaron en la droga y la heroína se los llevó por delante, jugábamos un poco con esa idea que ya está en la cabeza del espectador, ¿no? Estamos viendo como la primera parte, la luminosa, en la que todo es divertido, en la que todavía es todo como un juego, y eludimos contar una que ya conocemos todos, pero que está presente de alguna manera, ¿no? Incluso el Zarco lo dice en un momento, esto va a ir a peor, o sea, de aquí para adelante todo va a ser una cuesta abajo, ¿no? Y esa parte pesa un poco también en nuestra visión de la parte más luminosa que estamos reflejando, ¿no? Sí, exacto. O sea, la fecha, 1978, ya elegida desde la novela, tiene mucho sentido, porque ese es el último verano antes de que irrumpiera la heroína, ¿no? Empezaba a aparecer, pero fue a partir de ahí, ¿no? Que en cuanto entra la heroína, todo esto ya... Y la película tiene, de hecho, hay como una primera parte, ¿no? En la que Gafitas y demás, es como casi lúdico, ¿no? El espíritu de Zarco, ¿no? Que es un tipo así dionisíaco, que le encanta, ¿no? Tiene swing, ¿no? Es divertido, es un hombre... pero hay un punto, en efecto, en que hay un punto de giro en que todo ya es un barranco hacia la tragedia, ¿no? O sea, que la película tiene un arco, pues eso, lo que le pasa al propio Gafitas, ¿no? Qué maravilloso es encontrar estos amigos, esto es divertidísimo, bailar en las discotecas, ¿no? Conocer a esta chica maravillosa que juega conmigo, yo donde me lleve, vamos, lo que haga, lo que quiera. Estos amigos, ¿no? Saltarme la ley, ¿no? La adrenalina que me sale por los poros, correr, ¿no? Gritar, bailar, follar. O sea, maravilloso, hasta que de pronto hay un punto en que Zarco se lo recuerda, amigo mío. O sea, ya has visto todo lo que tenías que ver. O sea, que también la película y la novela, ¿no? Tiene
que creo que es eso muy interesante, ¿no? O sea, el propio título lo dice, Las leyes de la frontera, que tiene un cierto aroma de western, pero que habla de cómo pues la sociedad, según donde hayas nacido, a uno o a otro lado de la frontera, te reserva un destino, ¿no? O sea, Zarco tiene muy claro que a ellos se les ha reservado el agujero. Y sin embargo, alguien de clase media, como dice la policía al final, es un chico normal, pues la sociedad está más dispuesta a ver con simpatía todas esas correrías como un desliz, ¿no? Sin embargo, los que han nacido al otro lado, que ahí hay un momento en la película que se ve claro, la ciudad está pegada al barrio de ellos, ¿no? O sea, la distancia es muy poca espacialmente, pero muy grande emocionalmente, ¿no? O existencialmente o socialmente, ¿no? Entonces, pues eso, ese juego de injusticias, ¿no? que se dan, ¿no? Que se daban entonces y que se siguen dando ahora, pues yo creo que es una cosa también que me resulta muy interesante, ¿no? de la novela. Cataluña Radio. Le quería preguntar a Daniel, ahora estabas explicando en qué se diferencia tu película, vuestra película, de lo que era el cine kinky, etcétera. Yo quería preguntarte en qué se parece, es decir, ¿en qué estabas pensando, en qué películas, no solo cine kinky, sino western, como acabas de decir, pensabas a la hora de decir, cómo voy a rodar esta persecución, cómo voy a desarrollar este personaje, etcétera? Realmente no pensábamos en una película en concreto, ¿no? Hace tiempo que no me planteo, o sea, he visto miles de películas y afloran de alguna forma, ¿no? Pero no trato de hacer homenajes o tal, ya digo que no es Grindhouse, ¿no? Que hacía Tarantino, vamos a hacer aquello y ponerle rayas en el negativo y un grano grueso y rodar en Super 16, no iba por ahí los tiros. Sobre todo lo que queríamos era contar la historia de Zarco, de Tere, de Gafitas, de su banda, y de aquel contexto, ¿no? De la transición. O sea, sobre todo, por encima de todo estaba la historia. Ahora, evidentemente hay una parte también muy divertida que era recrear los estilemas del género, ¿no? O sea, tienes pues, tirones, hay atracos a bancos, hay carreras de coches vibrantes, está la música, ¿no? La misma música, tenemos por un lado temas de la época, ¿no? Pues las grecas con Te estoy llamando locamente, que sirven también para describir el sentimiento, ¿no? de Gafitas hacia Tere, ¿no? Cuando baila en esa discoteca, que claro, cualquiera haría todo. O sea, si yo fuera Gafitas, yo atracaría bancos también por Tere, ¿no? O sea, no tenía ninguna duda. Entonces, están todos esos dilemas, como te digo, ¿no? Las navajas, ¿no? Los coches, y luego una cosa que sí quería recuperar de aquellas películas, pero que también lo he hecho en otras películas, ¿no? Que es esa frescura de un reparto que realmente no se ha enfrentado antes al cine, ¿no? O sea, esa verdad que sí que estaba en las películas de La Loma, de Eloy de la Iglesia y tal, la quería para las series La Frontera, y es la parte en la que aquí tenéis, ¿no? A Víctor, a Xavi y a Jorge como representantes maravillosos de esa banda que respira verdad. Eso tiene bastante que ver con aquel tipo de cine, ¿no? Esa autenticidad, ¿no? Esa calle, ¿no? Que aportan, que además son magníficos actores, ellos no lo sabían, pero que era pura verdad. Cuando ensayábamos, realmente, claro, con el guión, ¿no? Que realmente es que Jorge además tiene un oído maravilloso para los diálogos, pero es que los poníamos en boca y eran ellos, ¿no? O sea, es que os salía, ¿no? O sea, era... Y nosotros creo que también aprendimos un montón de ellos. O sea, nos dieron mucha frescura, mucha veredad, o sea, yo aprendí un montón. O sea, hay muchas cosas de Tere que también son gracias a ellos. Sí, esa combinación, ¿verdad?, de actores que ya tenían una experiencia con gente que venía con esa verdad y esa fuerza, ¿no? Ese conjunto, ¿no? Es lo que hace que yo creo que la película tenga esa energía, ¿no? O sea, digamos que sí que lo que me encantaba y me encanta de ese cine kinky es el brío, ¿no? Y esa sensación como de autenticidad que destilan los personajes y tal, ¿no? O sea, eso es algo que sí que buscaba. Y respecto a la música que empezaba a comentar, o sea, por un lado están las canciones que evocan la época, las originales, pero luego también dentro de esta estilización del género buscaba yo un grupo que nos compusiera canciones que sonaran a la época, pero desde una perspectiva contemporánea, y que también les invité a que acabaran haciendo también la banda sonora de la película, que el grupo es maravilloso, y el nombre es aún más maravilloso, es Derby, Motoretas, Burrito Cachimba, que son unos genios. Es un grupo sevillano que hace un rock progresivo, psicodélico, una mezcla entre Triana y Led Zeppelin, ¿no? Pero con un aroma muy especial, que ha acabado de conferirle, ¿no? esa fuerza y esa
esa energía, ¿no? a la película, ¿no? Hola, buenos días. Yo lo primero que quería es darle la enhorabuena por su película y también por su trayectoria, Daniel, y preguntarle cómo ha evolucionado su cine desde 1999, que usted rodó El corazón del guerrero, a día de hoy, saber qué características ha mantenido su cine y, digamos, cuáles han ido cambiando y evolucionando por el camino hasta llegar a Las leyes de la frontera. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. No te sabría contestar. No, es verdad, es verdad. No, creo que a lo mejor tú lo sabes ver mejor que yo, desde fuera. O sea, yo me meto en cada proyecto porque me entra dentro, porque me palpita. Entonces, no sigo, o sea, no tengo una idea como de una carrera y ahora voy a hacer esto y ahora esto, ¿sabes? Me meto como un animalillo en los proyectos si los siento dentro y me palpitan, como dice Begoña, ¿no? Entonces, no sé si es lo mejor que tengo. No, es que no deberías hacer esto porque no le sienta bien a tu carrera. Es que no. O sea, eso a lo mejor es lo que los engloba a todos, ¿no? O sea, yo necesito. Yo me tiro como 3 años con cada película, ¿no? Para mí es. Yo de muy pequeño me di cuenta que no me gustaba vivir solo una vida. Y de pronto, coño, haciendo cine puedo vivir muchas vidas, ¿no? Entonces, cada película es una aventura en la que me sumerjo y que la quiero vivir a fondo, porque además si no la vivo a fondo difícilmente puedo convencer a los demás de que se apunten a ella y que luego pues que el espectador me acompañe, ¿no? Porque hacer una película es como crear un universo, invitar al espectador a que entre en él durante 2 horas, ¿no? Y yo, claro, como son esos 3 años, tengo que estar tan convencido de que voy a mantener el espíritu y la pasión alta durante esos 3 años, que sobre todo hablábamos, Jorge y yo, cuando escribíamos La caja Kovac, ¿no? En boca de su protagonista, que interpretaba Timothy Hutton, decía que de dónde le vienen las ideas, y hablaba por boca de los dos. Es como un virus que te entra, ¿no? Y en esta época ya sé que esto es peculiar mencionarlo, pero es verdad. Es como de pronto escuchas algo al azar o ves una imagen en la televisión o lees un libro y es algo que se te mete dentro, es como un germen que entra dentro de ti. Entonces ese germen puede desaparecer y entonces ya se te olvida, o empieza a germinar y te empieza a obsesionar la idea y empiezas a ver que eso te acompaña y que quieres llevarlo a la pantalla. Y si germina y te obsesiona, la única manera de sacarte encima el virus es haciendo la película, ¿sabes? Y es eso, esa es la energía que me lleva a mí cada vez a meterme en un proyecto, ¿no? O sea, esa pasión, ese saber que es algo que quiero, necesito contar. Pero no lo hago de una manera racional, ¿sabes? Entonces, perdona, no te he contestado y me he enrollado mucho. Pero bueno. Bueno, enhorabuena por la película. Muchas Como gracias. ya he dicho, ha sido de género de Kinke y hay muchas escenas de acción y quería saber si había algún reto particular en el rodaje, digamos, quizás con los coches, lo que sea, que pasó. Por ejemplo, que usted tiene mucho más presupuesto que tenía Saura con los golfos o Deprisa, ¿no? Sí, bueno, en efecto, cuando ves las persecuciones de las películas de La Loma o de tienen muchísima fuerza. O sea, que aquellos rodaban, porque, mira, el director de fotografía de esta película, Carles Gusi, llegó a rodar alguna película de Kinky, se hizo Yo el Vaquilla, sin ir más lejos, ¿no? Y entonces sé muy bien cómo se rodaban aquellas películas y era a las bravas. O sea, se metían dentro del coche, cogían la cámara y ala, tira, y sin permisos. Y bueno, pues si nos damos un golpe, pues lo rodamos. Y claro, competir con eso es complicado, porque realmente la emoción que tenían aquellas persecuciones era muy complicada. Y ahí sí que es cierto que de alguna manera había que estar a la altura. Yo quería además que toda esa parte final, esa persecución final, ¿no? Ese atraco al banco y esa persecución y demás, quería que, claro, el espectador tiene que estar en la piel de gafitas y quería que fuera algo casi físico, que al final, o sea, fuera como
que lo viviera el espectador, ¿no? De una forma que le agobiara, ¿no? De hecho, yo creo que al final, cuando él sale corriendo, ¿no? Cuando Zarco, ¿no? Le salva la vida directamente y él corre, es que el espectador ya no puede más, ¿no? Yo quería que eso tuviera esa cualidad física, ¿no? de una persecución que la sintiera el espectador dentro, ¿no? Y que fuera una cosa muy agobiante. Entonces, lo conté desde el principio a todos los actores, a los especialistas, a todo, que buscábamos esa intensidad, ¿no? En la persecución, que es algo siempre muy complejo de rodar y además tienes que usar distintas técnicas, ¿no? Y en efecto contábamos con un poco más de presupuesto que aquellas películas, ¿no? Pero era la manera de suplir el brío de aquellas películas, porque aquellas lo que tenían era un espíritu suicida y aquí no se nos permite tanto. O sea, en El Niño sí que rodé persecuciones con cierto espíritu suicida, porque rodábamos aquellos helicópteros y lanchas y tal a lo bravo, pero bueno, ahí teníamos el mar entero, ¿no? Aquí, claro, por las carreteras y tal, te estás jugando más la vida y tal, ¿no? Y técnicamente pues son muy entretenidas, muy complejas, también son divertidas de rodar, a veces farragosas, pero lo que sí teníamos todos claro era que queríamos que la energía, ¿no? De todas esas persecuciones fuera de una intensidad, de una contundencia que casi cansara, ¿no? Físicamente al espectador cuando lo viera, ¿no? Hombre, una cosa que sí que nos apetecía mucho al hacer la historia era reproducir algo que era muy peculiar de las películas del género kinky, y es que en esa época eran las únicas en España que se rodaban en las que había acción. En general, en el resto de películas nadie se planteaba hacer una persecución, nadie se planteaba hacer un tiroteo, era una cosa como de americanos, y sin embargo estos directores, a las bravas, como dice Daniel, pues dijeron esto lo podemos hacer, ¿no? Y yo creo que es una parte importante del atractivo que siguen teniendo esas películas, ¿no? Que tienen un componente que las acerca mucho incluso al cine americano, en que son mucho más, hay mucha más acción, ¿no? Y era importante reproducir con los medios que hay ahora esa sensación de que es una película que se mueve, ¿no? Que está en constante... Totalmente, sí. Es que, de alguna forma, ese género es nuestro western particular, ¿no? O sea, los americanos tienen el western como género propio, ¿no? Y que donde se habla pues eso, son delincuentes, ¿no? Los J.C. James y tal y cual, atracadores de bancos y tal. Y nosotros tenemos nuestra versión es el cine kinky, ¿no? Que tiene ese componente, pero es un thriller muy cercano, un tipo de thriller muy cercano, muy reconocible, ¿no? Que habla mucho de nosotros, de nuestra sociedad, ¿no? Nuestras raíces y de sus claroscuros también, ¿no? Y la película, en efecto, hace una mirada sobre todo aquello, ¿no? De la transición, ¿no? Que era una época que yo la viví, que la vivió Jorge, la vivimos muchos de los que hicimos esa película, y vosotros la habéis mamado, ¿no? A través de... Bueno, la hemos podido vivir. Ha sido también una oportunidad de vivir esa Exactamente, época. habéis vivido las consecuencias, ¿no? Pero era en ese momento, a los que pertenecíamos a la clase de gafitas, ¿no? Pues era un momento ilusionante, ¿no? Era una España en la que se cantaba lo de libertad, libertad, sin ir a libertad, ¿no? Pues todo había una ilusión de caminamos hacia la luz, ¿no? Y había un espíritu que también por eso lo refleja la película en su colorido, en su como de fiesta. Lo que ocurre es que eso era la cara A del LP de la democracia, la cara B era la de los kinkis, ¿no? Y esto lo cuenta la película, ¿no? Era, pues eso, gente que llegaba a las grandes ciudades, ¿no? En busca de trabajo y que se arracimaban en los arrabales, ¿no? De esas grandes urbes, que no encontraban trabajo y cuyos hijos veían desde la barrera cómo aquellos otros estaban celebrando una fiesta, no se sentían invitados a esa fiesta, ¿no? Decía, ¿y por qué nosotros, que también somos jóvenes, ¿no? Y tal, ¿por qué no podemos hacer lo mismo que están haciendo aquellos? Entonces lo tomaban por su mano, ¿no? Y atracaban bancos y robaban coches y acababan viviendo muy deprisa y muriendo muy deprisa, ¿no? Hola, aquí. Quería saber cómo habéis vivido los actores este tipo de escenas, las que tienen algún tipo de violencia, no solo las de los coches o los tiros, sino que también al principio, por ejemplo, al protagonista le caen capones cada 2x3. Sí. Entonces, ¿cómo habéis hecho para no haceros daño haciendo nada de eso o si os ha tocado cobrar y ya está? Lo de los capones, sobre todo cuando ya llevas varias escenas, lo difícil no es recibir el capón, sino no retirarte antes de que te lo vayan a dar porque ya sabes que te va a caer.
Pero sí, he tenido muchas escenas de acción. Luego hay una escena en la que tenía que correr muchísimo. Acabé vomitando. Después, cuando acabo, no sé si tiene que ver con que no estaba suficientemente en forma o que habíamos repetido muchísimas. Pero sí, luego hemos vivido eso, hemos vivido las persecuciones con coche, luego está el tema de las armas de fuego, que antes de empezar el rodaje fuimos a practicar a utilizarlas. Una vez más, mi personaje realmente no debería saber cómo utilizar el arma, pero bueno, al menos Daniel me dejó probar por mi interés personal. Bueno, yo es que no recibía, yo daba. Entonces, de hecho, al pobre Jorge tenía una secuencia con él y yo tenía más miedo que él. Me decía, no, pero tú tranquila, tú dame. Y yo, pero Jorge, que no te quiero hacer daño. Entonces, bueno, era más la tensión de decir, imagínate que se me va la mano ahí de repente en plena acción con toda la emoción del momento y le hago daño, pero todo salió bien, ¿a que sí, Jorge? y bueno, tampoco tuve muchas escenas de acción yo. Yo un poquito como Bego también, ¿no? Era de los que daba, entonces pues bastante divertido. Lo pasamos muy bien rodando la secuencia de actuación. Recuerdo también una de las veces que iba Xavi conduciendo, iba Gusi detrás y como Gusi iba con la cámara y se caía para todos los lados y tal. La verdad es que nos lo pasábamos muy bien. Es verdad que eran jornadas largas donde para rodar pues pocos minutos tardas muchas horas, pero la verdad que lo pasamos muy bien. Hombre, en ese sentido, Jorge, que interpreta al chino, que está aquí con su camiseta rosa fucsia, que era su primera película, que está extraordinario, como vamos, todos ellos, en la secuencia en la que Hidalgo le interroga, ¿no? Y le mete unos cuantos sopapos, ¿no? Bueno, pues esto ya en los ensayos decía, Jorge, igual te cae alguna, ¿eh? Porque es que, claro, esto tiene que tener su autenticidad y tal, y no le cayó alguna, le cayeron más de una. Bueno, y a Daniel también la secuencia de bueno, sí, si queréis lo cuento como anécdota, pero bueno, me hace mucha gracia porque después de varias tomas se acercó mi ayudante de dirección y me dice, Daniel, ¿la tienes? Y yo, sí, creo que la tengo. Y dice, mejor porque se le está poniendo la cara ya. Y al terminar digo, venga, hemos terminado. Y Jorge dice, no quería ser yo actor, aquí lo tengo. Con toda la cara inflada. Pero todo esto, quiero decir, por supuesto, con la en fin, que tú estabas de acuerdo con todo esto, ¿no? O sea, no era... Déjalo claro. Bueno, él sabía y dijo, no, que me dé, porque es la única manera de que esto realmente sea auténtico. Por alusiones, no sé si igual los tres actores aquí sentados queréis explicarnos brevemente un poco qué tal el proceso. Tendría que ser con el micro, pero... Sí, por favor. Vuestra participación y cómo fue un poco toda la experiencia. ¿Te puedes bajar la mascarilla igual? Sí. Pues nada, pues respecto a las escenas más agresivas, sobre todo conmigo, pues sí, claro, evidentemente como actor también te quieres comprometer a que sea lo más real posible y claro, yo también lo agradezco y también me lo daba todo, claro. Cuando me daban las tortas, es verdad que ya llegaba a un punto que parecía Tomatic y ya no tenía... ya pues había que parar, pero yo también te agradecía que parases antes de que me diesen la torta para repetir. Y nada, pues ha sido una experiencia maravillosa, claro. Le daba las gracias a Xavi, ¿no?, por pegarte. Cuenta, Xavi, pero también no solo sobre las secuencias de acción, sino la experiencia un poco, ¿no? De pronto veros metidos en una película que nunca habíais sospechado, ¿no?, que podíais ser actores. Xavi interpreta al gordo y se puede bajar un momento la mascarilla para que se entienda mejor. Bueno, pues claro, yo nunca hubiese imaginado que a mí hace 2 años me dicen que vas a estar haciendo una película de Daniel Monzón, que justamente yo era bastante fanático de la celda 211 y tal. Digo, pero ¿dónde vas? Anda, vete a acostarte y déjame en paz. Y bueno, la verdad es que la experiencia me ha hecho dar cuenta coño, pues hay cosas que me gustan y me ha gustado mucho la experiencia de ser actor. Es una cosa que vamos a luchar para seguir adelante y sobre todo eso, una experiencia inolvidable, nunca lo hubiese imaginado, un chaval que, vamos, yo soy un chaval normal de barrio que tiene su trabajo, su vida, su piso con un colega y tal, y claro, que verme ahora en la gran pantalla, para mí, para mi familia y tal, ha sido una cosa que increíble. Yo de primeras pido perdón por la voz. La voz que ayer me pegué el homenaje. Este es el Drácula. El Drácula que se ha quedado sin voz de... Sí, ¿no? A ver, yo soy más de barrio que un columpio. La verdad que lo que es la peli es que no sé decirlo con palabras, pero es que
vuelvo a decir, ni soy actor ahora, sí, pero ni se cambia ni no podría saber ni explicar coño, que soy un chico que ni he estudiado, me ha dado la oportunidad de ser como soy y hacer un papelazo porque me lo han dicho, no por mí, sino porque me estaba cagado. Digo, buah, cuando me vea. Y es que es flipante, bueno, el apoyo de todo el mundo, amigazos. Es que no puedo, ¿sabes? En sentido, no tengo voz y los nervios me comen, ¿eh? En serio, ahora estoy más nervioso que en la película. El Drácula. Vale, y vamos a la última pregunta, que la tenemos por ahí. Hola, quería preguntarle también a los tres actores un poco que me habléis de, o sea, estamos hablando de una peli de época, pero yo creo que se puede identificar mucho también la juventud, ¿no? Porque es un viaje, ¿no? Para cada uno, sobre todo en el personaje de Gafitas, ¿no? Pero me gustaría que me hablaseis un poco los tres de ese viaje que hacen vuestros personajes en ese verano tan intenso. Sí, realmente la historia de la película es atemporal, sobre todo el personaje de Gafitas, yo creo que todo el mundo va a poder identificarse con él. Va a ser un personaje que de hecho va a ser los ojos del espectador, ¿no? Le va a ayudar a hacer todo el viaje de toda la película. Y vive pues eso, el verano de su vida, el primer amor, el paso de la adolescencia a ser ya adulto, a descubrirse quién es realmente y a destruir lo aprendido. Bueno, Tere, la verdad es que hasta que llega a Gafitas lleva una vida muy rutinaria, ¿no? Ella es una mujer increíble, una superviviente y tiene como su vida estructurada, ¿no? De alguna manera. Tiene a su familia, que es la banda, su barrio, que lo conoce de toda la vida. Ella está ahí en su salsa, tiene el control de todo y de repente llega algo que le hace perder el control, que es Gafitas, y le rompe un poco los esquemas. Entonces, ese es un poco el viaje que hace Tere. Yo creo que el Zarco se mantiene, o sea, tiene muy claros sus ideales, sus valores y se mantiene todo el rato fiel a ellos durante toda la película, ¿no? Al final lo que le importa es su familia, que es su banda, darles todo lo que puede, coger lo que necesita cuando lo necesita y vivir la vida y el momento a fuego, con todo. Y entonces es un poco lo que... El viaje del Zarco es ese, ¿no? Y bueno, luego con Gafitas, claro que tiene muchos momentos de... Al principio lo recoge y no se sabe muy bien si lo quiere utilizar para algo o no, pero de repente hay un amor y una amistad real y entonces quizás uno de los... Bueno, hay grandes conflictos también con Tere, pero quizás es el momento de aconsejarle, ¿no? Que se vaya de aquí, que este no es su lugar, que no es su sitio y que esto no va a acabar bien. Es una escena a la que le tengo un cariño inmenso, que me encantó trabajar con Marcos. Y creo que al final es un poco lo que representa Zarco, ¿no? Esa fidelidad, esa fuerza, ese carácter y bueno, eso. Vale, pues el viaje acaba aquí también. Muchas gracias por venir hoy y los otros días. Y un fuerte aplauso para la película Clausura.